Quiero hablar esta mañana acerca de la vida de José el soñador. Y estaba leyendo Génesis capítulo 37, que es donde está la historia de José, y usted la conoce. Y cuando leí el versículo 5 del capítulo 37, dice: y soñó José un sueño. Y cuando vi esto, le puse como tema el mensaje: todo empezó con un sueño. Así es como empiezan las cosas, con un sueño, con lo que soñamos, con lo que queremos hacer, cómo nos vemos nosotros mismos en el futuro. Ahora, quiero aclarar un poco, porque cuando utilizamos la palabra sueño, bueno, ahí está el versículo, sí, ahí está. Y soñó Josué un sueño. Así empieza todo. El problema que tuvo José fue que lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle por su sueño. Mire, cuando hablamos de sueño, la palabra puede tener varios significados. El primer significado, cuando ya es tarde de la noche y usted está cansado, dice: ay, que tengo sueño. Y es una necesidad, es algo fisiológico en el cuerpo humano. Nos cansamos de hacer todas las actividades del día y llega en la noche y queremos dormir. Es necesario que durmamos para que el cuerpo descanse y se reponga, recobre las energías y podamos otra vez hacer lo que hacemos al día siguiente. Así que usted tiene que dormir, hermano. Si usted es de los que no duermen, está en serios problemas, tiene serios problemas, porque todos necesitamos dormir. La otra forma en que utilizamos la palabra sueño es cuando soñamos, cuando estamos dormidos y se vienen esas imágenes a nuestra mente y empezamos a soñar, y al muchacho le gusta a la muchacha y como de tanto pensar en ella hasta sueña con ella. Pero ese tipo de sueños ocurre por la información que tenemos en el subconsciente. El subconsciente nos juega una mala pasada, porque toma información de aquí, toma información de acá, toma información de allá, en situaciones diferentes, en cosas diferentes, y lo une todo como una sola historia. Entonces la historia sale medio distorsionada porque no es exactamente lo que ocurrió, pero empezamos a soñar, y todos, no tiene que buscar a nadie para que le interprete ese tipo de sueño. A todos nos ocurre. El subconsciente que nos juega esa mala pasada y soñamos. Usted va soñando que va para un lado y de repente llega otro. Eso, no se preocupe, no tiene nada que ver. No busque a nadie que se lo interprete. No, es todos los pensamientos que usted ha acumulado en su subconsciente. Pero hay otro tipo de sueño, y es la tercera cosa que utilizamos como sueño, cuando se trata de lo que nosotros tenemos como visión de vida. ¿Cómo nos vemos? Alguien dice: este año yo voy a desarrollar una empresa. Está soñando, es un sueño. Y empieza a dedicar todo su esfuerzo para desarrollar esa empresa, para hacer realidad el sueño que usted quiere realizar en su vida. ¿Cómo se ve usted como una meta, como un propósito de vida? Ahora bien, el sueño de José, ese sueño no tiene nada que ver con las tres cosas que acabo de mencionar. Ese sueño no entra en ninguna de las categorías que yo acabo de mencionar. Ese sueño es completamente diferente, porque ya no tiene que ver con su subconsciente, ya no tiene que ver con los propósitos de vida. En este sueño el principal protagonista es Dios actuando en usted para que usted pueda desarrollar algo que Dios quiere que usted haga. Y de este sueño es el que yo quiero hablarles esta tarde. Recuerdo que mi padre nos decía: si no tenés sueños, no tenés nada. Así nos decía él: si no tenés aspiraciones en la vida, estás acabado. Todos tenemos que tener sueños. Todos tenemos que tener aspiraciones. Yo sé que todos los que estamos aquí alguna vez hemos soñado con tener algo, con ser algo, con estudiar algo, con todo, pero todos
hemos tenido algún sueño. Y muchos de esos sueños vienen de parte de Dios y nosotros ahí estamos tratando de esquivarlos, de hacernos los locos, de dejarlo pasar eso, y empezamos un montón de cosas. Pero como dije, este sueño que soñó José es otra categoría de sueños. Aquí es donde Dios interviene directamente en nosotros. Yo no sé cómo usted se ha visto en el futuro, cómo se ve en el futuro. ¿Qué es lo que usted quisiera hacer? ¿Qué quisiera desarrollar en su vida? ¿Qué proyectos tiene y que todavía no han podido desarrollarse? Pero yo sé que todos tenemos sueño. Hay un versículo que me gusta mucho. Está en Filipenses 2:13. Este versículo dice, si lo podemos poner en la pantalla, pero el versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Ahí está, léalo conmigo, leámoslo en voz alta. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Digámoslo de nuevo, pero más fuerte. Por su buena voluntad. O sea, esas cosas que el Señor pone en nosotros, eso depende de la voluntad de Dios. O sea, esa es la voluntad de Dios para nosotros, aunque a veces nos parezca imposible, aunque a veces nos parece difícil, aunque a veces nos parece que no es para nosotros. Mire, aquí tenemos a José. El sueño de José era complicado. Si ustedes leen la historia, él soñó que habían varios manojos de trigo y había uno que era el más grande y habían 11 manojos alrededor que se inclinaban ante ese manojo que era el de él. Y sus hermanos dijeron, ¿cómo que nos vamos a inclinar ante eso? Y después se lo complicó más, porque él soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y ahí sí, el papá y la mamá brincaron también. ¿Qué te pasa, José? O sea, ¿qué te crees? ¿Te crees mejor que todo? Pero era un sueño que Dios había puesto en la mente de José. Ni siquiera José entendía, ni siquiera en su mente cabía por qué estaba soñando esos sueños tan reales, esos sueños que parecía que realmente estaba ocurriendo. Él no lo podía entender, pero es lo que había soñado de parte de Dios. Como dije, todos nosotros hemos tenido sueños, todos nosotros tenemos ese tipo de sueño, pero no todos somos capaces de realizar ese sueño en nuestra vida. Y la pregunta que surge es, ¿por qué no podemos realizar este sueño? Pero yo no le voy a contestar esta mañana a esa pregunta. Yo no le voy a contestar por qué usted no puede realizar ese sueño. Yo le voy a decir lo que se necesita para realizar un sueño. De eso quiero hablar. ¿Qué necesitamos para realizar el sueño que Dios ha puesto en nuestra vida? Si usted es de los que toma nota, empieza a tomar nota en este momento. Voy a mencionar 4 cosas que se necesitan para poder realizar el sueño. En primer lugar, lo que usted necesita para poder realizar el sueño es estar dentro de la voluntad de Dios. Todos tenemos sueños, pero no todos creemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. La mayoría de las veces no estamos seguros de eso y ni siquiera sabemos qué hacer. Recuerda la vida de Josué, ¿verdad? Ahora hablo de Josué, no de José, de Josué. Después que murió Moisés, Josué quedó como líder del pueblo de Israel y este hombre no sabía qué hacer, pero Dios le dice exactamente lo que debe hacer. Si usted lee el capítulo 1 de Josué, en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 8 se lo dice como una orden. ¿Cómo le dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, José ya sabía qué es lo que tenía que hacer, esforzarse y ser valiente. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo voy a lograr eso?
Pero el Señor le da la respuesta ahí mismo en el versículo 8 del capítulo 1 de Josué. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, e insisto, solo entonces, ¿qué cosa? Fuerte, harás y todo te saldrá. Okay, entonces la pregunta es: ¿usted quiere ser prosperado en todos sus caminos? ¿Usted quiere que todo le salga bien? Bueno, ahí está la respuesta. Esa fue la respuesta que Dios le dio a Josué. Y por eso se convirtió en un vencedor, en un triunfador, porque empezó a vivir su sueño de acuerdo a la voluntad de Dios, no a su capacidad, no a su inteligencia, no a su razonamiento, no a su discernimiento, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi hermano, si usted quiere que su sueño se cumpla, usted tiene que estar seguro que está dentro de la voluntad de Dios. Los que están seguros de la voluntad de Dios son los que logran realizar ese sueño que Dios ha puesto en su corazón. En segundo lugar, siga tomando nota. En segundo lugar, ¿qué se necesita para realizar un sueño? Creer que Dios está con nosotros aunque no entendamos lo que ocurre. Lo repito, creer que Dios está con nosotros aunque no entendamos esto que nos está ocurriendo. Y esto es todavía más serio. Josué no entendía el odio de sus hermanos. No podía entender por qué sus hermanos lo trataban de esa forma. Lo detestaban por sus sueños, pero llegaron al extremo. Lo agarraron y lo querían matar. Pero uno de ellos intervino: no, hombre, no lo matemos, mejor hagamos otra cosa. Lo metieron en una cisterna esperando que pasara los que compraban esclavos, y lo vendieron como esclavo a su propio hermano. Y José no entendía, pero en ningún momento dudó que esa era la voluntad de Dios para él. No lo dudó, no lo cuestionó. Y ahí lo tenían metido en aquella cisterna y lo llevaron hasta Egipto, y allá lo vendieron como esclavo, y seguía el calvario de José. Y aunque él no lo entendía, pero él sabía que Dios estaba con él. Por eso digo, creer que Dios está conmigo aunque no entienda lo que esté ocurriendo. Y eso es complicado. Pero cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, que era el punto 1, empezamos a entender y a comprender que lo que nos ocurre siempre tendrá un propósito. Entonces ya no preguntamos así: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Nuestra pregunta cambia y empezamos a decir: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida en esta situación que estoy viviendo? Entonces empezamos a cambiar, como que algo nos cambia aquí arriba y lo empezamos a ver diferente, y empezamos a dar cuenta que a pesar de lo difícil que aquello es, a pesar de lo incómodo, a pesar de lo terrible, al final vamos a entender y comprender de alguna manera la voluntad de Dios para nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué necesitamos para que el sueño se realice? En tercer lugar, lo que necesitamos es no cuestionar la forma en la que Dios hace las cosas. Se lo repito, no cuestionar la forma en la que Dios hace las cosas. A veces no estamos conformes con las cosas que ocurren, aunque sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, pero no estamos conformes. Y nos preguntamos: Señor, pero ¿por qué tiene que ser de esta manera? Y peor aún: Señor, ¿por qué tiene que ser con esta gente? ¿Por qué me pusiste a esta gente a hacer este trabajo? O sea, porque usted no me cae bien, me lo pones ahí. No, yo sé que con ustedes no es así, ¿verdad? No hay nadie que les caiga mal. Pero a veces empezamos a cuestionar. Pero para que el sueño se cumpla tenemos que sacar eso de nuestra vida. No cuestionar la forma como Dios hace las cosas.
Yo te puedo asegurar, mi hermano, que Dios ha permitido lo que le ocurra, ha permitido la situación y ha permitido esas personas a su lado para formar su carácter, para formar su vida, para que usted pueda parecerse más a Jesús que a las personas del mundo, que usted pueda ser parte de lo que Él quiere, pero con conocimiento de causa, porque usted lo vivió, porque usted sabe la experiencia. No es porque le contaron, es porque usted está viviendo. Entonces tiene que dejar de cuestionar las razones por las cuales Dios hace lo que hace. De todos modos, Él es el Dios soberano, Él es el Dios todopoderoso y nosotros estamos bajo su control. Y la cuarta, que es la que no le va a gustar a un montón acá, tienes que sujetarte al liderazgo de la iglesia. Esa es la cuarta razón que tienes que tener en cuenta para que tus sueños se hagan realidad. Sujetarnos a la autoridad, al liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia. Como decía mi abuela, no somos machos sin dueño. Tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Fíjese que yo me inicié en el ministerio en la música. Allá, no me acuerdo cuántos años tenía, ya día, ¿verdad, Marquitos? El profesor Samuel tenía una banda de música, se llamaba Ecos de Sion. Todos los hipotes soñaban con estar en Ecos de Sion, pero ¿y cómo iban a estar ahí? Imposible. Y todos los que tocaban algún instrumento o algo soñaban con estar ahí. Y una vez el profesor Samuel me llamó y me dice, ¿usted quiere ser parte de? Wow, yo sí, un sueño hecho realidad. Claro, no dudé, le dije, claro que sí. Y empezamos era una banda de música muy buena, empezamos a tocar por todos lados, por todo Honduras, fuera de Honduras, hasta México, llegamos, bueno, anduvimos por todos lados. Mi hermano, era la mejor banda de música que existía en ese tiempo, la mejor banda, yo le aseguro. Bueno, es que no había otra, era la única. No, eso es broma. De verdad era una banda muy buena, muy buena. Marquitos era el guitarrista principal, yo era guitarrista y cantaba también, aunque usted no lo crea. Y hicimos tantas cosas, pero después con Ecos de Sion dirigíamos la alabanza en la iglesia. Después a mi padre, que en ese tiempo era el pastor, el reverendo Gregorio Romero, se le ocurrió que el coro podía dirigir los cantos de alabanza, y después fue cambiando todo hasta que un día me dijo, no, armamos un grupo que sea el grupo de alabanza en la iglesia. Eso fue allá por el 91 y tuve el privilegio de iniciar lo que fue el grupo de alabanza, el primer ministerio de música que tuvimos en la iglesia, y cantábamos ahí todos los domingos. Ya antes solo había un órgano de esos antiguos, pero después empezamos a tener ya guitarras eléctricas, bajo, batería, ya formamos toda una banda. Y recuerdo que una vez estábamos ensayando un canto que nos gustaba. Empezamos a ensayarlo desde el viernes en la noche y le dábamos y nos gustaba tanto que lo queríamos sacar perfecto. Llegaron las 12 de la noche y seguíamos ensayando aquello. Al día siguiente lo volvimos a ensayar otra vez y le dábamos, ya estaba casi perfecto. A medio ensayo entró mi padre, el pastor. Y cuando vimos que él venía, nos pusimos las pilas más y empezamos a tocar lo mejor todavía. Pero lo mejor, ya estábamos cantando, y él estaba parado en la puerta solo viendo. Cuando terminamos de cantar dijo, por favor no vayan a cantar eso aquí en la iglesia. Si ustedes cantan eso será lo último que van a cantar aquí en esta iglesia, dijo. No nos dijo por qué. No nos dio ninguna explicación, no dijo no me gusta esta parte, no dijo nada, simplemente dijo no canten eso. Todos sentimos que nos pincharon el globo, nos sentimos así como, pero ¿qué cree que hicimos? No lo cantamos, nunca más volvimos a cantar, ya ni me acuerdo qué canto era. Pero no lo volvimos a cantar nunca más. ¿Qué cree que hubiera pasado si lo hubiéramos cantado? Tenemos que sujetarnos al liderazgo que Dios ha puesto, porque Dios lo ha puesto. Ellos tienen sus razones para hacer lo que hacen.
Hay muchas personas que han tratado de hacer algo y vienen con esto, vienen con otro y no les gusta. Hay personas que no les gusta nada de lo que se hace en la iglesia, se van a otra iglesia, no les gusta nada, se van a otra, no les gusta nada, hasta que ponen su propio grupo donde ellos mandan y hacen todo, pero no tienen ningún tipo de doctrina, no tienen nada. Yo no sé cómo hay gente que los escucha. No, eso no es posible. De esa forma sus sueños nunca se van a cumplir. Necesitamos sujetarnos a la autoridad que Dios ha colocado en cada iglesia, en cada lugar donde estamos. Le repito, lo que necesitamos hacer para que el sueño se realice, primero, estar dentro de la voluntad de Dios. Creer que Dios está con nosotros aunque no entendamos lo que ocurra. No cuestionar las cosas que Dios hace. Y en cuarto lugar, sujetarnos al liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia. Entonces nos vamos a dar cuenta que no es fácil realizar el sueño. No es fácil y cada vez se complica más. Y después de lo que les estoy diciendo, a saber qué van a pensar. Pero el asunto es que siempre vamos a encontrar oposición. ¿Y sabe qué es lo más serio, lo más difícil? Que a veces la oposición para alcanzar nuestro sueño la encontramos en las personas que nosotros pensábamos que nos iban a apoyar, en las personas que teníamos más cerca. Ahí es donde viene la oposición, de donde menos lo esperábamos, y ellos se oponen con más fuerza. Mire lo que le pasó a José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. La situación fue terrible. Pero cada vez que escribí estos puntos que les acabo de decir, yo pensaba en José. Él siempre creyó que Dios estaba con él, aunque no entendía lo que ocurría. Jamás cuestionó las formas que Dios estaba haciendo. Ya lo habían instalado en la casa de Potifar, y por su sabiduría y sus habilidades todo era perfecto. Pero de repente aparece esta mujer, la esposa de Potifar, le echó el ojo al Josué y dijo: aquí me voy. Pensó que era así de fácil, pero se le olvidó que José era un hijo de Dios, de esos que no se dejan doblegar así nomás, de esos que se mantienen firmes a pesar de la tentación, de esos que están dispuestos a no claudicar, no importa lo que se le presente enfrente. Y él dijo: yo no voy a hacer eso. Y aquella mujer lo acusó injustamente y fue a parar a la cárcel. Imagínense, cuando parecía que las cosas estaban mejorando para José, termina en la cárcel. Y ella está tirado en aquella cárcel y ahora, pero en ningún momento cuestionó lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios? Lo estaba preparando, le estaba enseñando, lo estaba formando, lo estaba capacitando para que pudiera realizar su sueño. No importa lo que esté viviendo en este momento, mi hermano, no cuestionemos la forma en que Dios hace las cosas, porque Él tiene, yo le aseguro, Él tiene, aunque usted no lo pueda ni siquiera imaginar en este momento, pero Dios tiene algo grande para usted. Dios tiene algo maravilloso para usted. Usted ni siquiera se da cuenta de lo que el plan de Dios tiene para su vida. Sigamos adelante a pesar de las circunstancias. Estemos sujetos, alabemos al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. No va a ser fácil, va a haber oposición, pero nosotros vamos a seguir adelante porque no andamos por vista, andamos por fe, andamos porque creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si usted cree esta palabra, usted va por buen camino. Lea la historia de todos los personajes de la Biblia y va a encontrar que todos ellos tuvieron oposición. Todos ellos encontraron resistencia cuando querían cumplir el sueño que Dios les había dado. Todos. ¿Qué le hace pensar a usted que usted puede ser diferente? Usted también va a enfrentar eso, pero vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Ese es el asunto. Todos ellos encontraron oposición, pero nada
los pudo doblegar. Yo me gozo cuando leo la Biblia y encuentro todo eso. Lea Hebreos 11 para que vea todos los héroes de la fe, para que vea todo lo que pasaron, todo lo que sufrieron, y sin embargo no claudicaron, no se detuvieron, se mantuvieron firmes. Y ese es el punto. Solo hay dos caminos que usted puede tomar: o se detiene o sigue adelante. No hay forma. O se detiene, y escúchalo bien, mi hermano, o se detiene o sigue adelante, pero no hay otra forma, no hay otro camino. Esa es la única forma en la que Dios nos va a usar. Y cuando sigue adelante es cuando Dios cumple su propósito en usted. Dios trabaja únicamente con los que siguen adelante. Trabaja únicamente con los que se mantienen activos. Mire que el apóstol Pablo ya era un anciano cuando escribió lo que está ahí en Filipenses 3. Filipenses 3, los versículos 13 y 14. Usted lo sabe de memoria, pero ahí va a estar en la pantalla también. Y él dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, aún los problemas, aún las situaciones difíciles, aún lo adverso, aún hasta las cosas buenas. Tengo que olvidar eso porque el Señor tiene cosas mejores. Pero si me quedo estancado, hasta ahí voy a llegar. No podemos quedarnos estancados. No podemos decir: ya terminé. Nunca vamos a terminar. El apóstol Pablo era un anciano y dice: extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo, sigo adelante, no me detengo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si usted es de los que siguen adelante, Dios estará con usted siempre. Pero si usted es de los que se detienen, ahí se va a quedar a medio camino sin poder avanzar para ningún lado. Pero si usted sigue adelante, yo le aseguro que su sueño, por imposible que parezca, se va a realizar en el nombre de Jesús. Hermano, no deje que las circunstancias moldeen su carácter. El carácter es lo que nos identifica a nosotros como personas. Somos lo que nuestro carácter es. Y créeme, así nos van a recordar siempre. Yo siempre les digo eso. Así nos van a recordar por nuestro carácter. Van a pasar 20, 30 años y van a hablar de usted y no se van a acordar de su nombre. Y van a decir: aquel hombre que era bien tímido, aquel que siempre andaba solo. Ah, sí, hombre, ya me acordé. Lo van a recordar por su carácter. Aquel que era extrovertido, él siempre hablaba con todo, andaba contando chistes y bien alegre, así lo van a recordar. Aquella hermana que chismosa, ¿te acordás cómo era? Así la van a recordar. Aquel que siempre llegaba tarde a todas las reuniones, créame, así lo van a recordar. Aquel que era el peor del grado, del curso, que solo sacaba de 30 para abajo, así lo van a recordar. Pero también lo pueden recordar aquel que solo del Señor hablaba a cuanta persona se encontraba. Aquel que tenía un amplio conocimiento de la palabra. Es más, yo puedo recordar a muchos de ustedes por el conocimiento que tienen de la palabra. Cómo manejan la palabra, cómo saben la palabra, cómo citan la palabra. Hay cosas en la vida que no podemos cambiar, que definitivamente no podemos cambiar. Aunque me bañara en leche todos los días, no voy a cambiar el color de mi piel. Así me voy a quedar. Aunque 2 burros me jalen de cada lado, siempre voy a quedarme así de chaparro. No voy a crecer más. Pero hay algo que sí podemos cambiar, y eso es el carácter. Y usted puede cambiar su carácter para parecerse más a Jesús. Y ese precisamente es el propósito de la Biblia para nosotros. La Biblia nos fue dada para que nos parezcamos
a Jesús, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que cada día que pase nos parezcamos más a Jesús, de tal forma que la gente donde quiera que nos encuentre nos va a decir: usted tiene algo diferente, y usted va a poder, claro que sí, va a poder decir: yo tengo a Cristo en mi corazón, y le van a decir: sí, se le nota. ¿Por qué? Porque Cristo realmente mora en mí. ¿Por qué? Porque estoy dentro de su voluntad, porque creo que a pesar de las circunstancias Él está conmigo, porque no cuestiono cómo hace las cosas, porque soy un cristiano sujeto por todas esas cosas. Se van a dar cuenta que realmente Cristo mora en nosotros. Pero cuando seamos lo contrario, no va a ocurrir nada de eso. Vamos a hacer del montón, como decía mi padre también. No sean del montón, nos decía, porque los del montón nunca terminan lo que empiezan. Eso decía él siempre. Nos enseñaba tantas cosas. Necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida. José pasó las situaciones más terribles y más horribles que una persona puede pasar. Fue totalmente desagradable todo lo que él tuvo que experimentar, pero Dios tenía un propósito para él. En cada momento, en cada dificultad, Dios le estaba enseñando algo, lo estaba moldeando, lo estaba formando para el propósito final que Dios tenía para este hombre. Y José nunca cuestionó la metodología que Dios estaba utilizando en él. Y logró llegar hasta ser el segundo después del faraón. El faraón era el que gobernaba. Y el que gobernaba en segundo lugar después del faraón era José. Y ni siquiera era egipcio. Pero llegó a ese nivel porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que sufrió le sirvió para llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque vendrían 7 años de hambre sobre toda la tierra. Y había un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que en ese momento solo eran 60 personas. Pero ese pueblo debía ser preservado. Era imposible que ese pueblo sucumbiera ante el hambre. Ese pueblo debía ser preservado, porque de ese pueblo nacería el Mesías, y no había forma. Y José estaba siendo utilizado para preservar a ese pueblo. Cuando José se convirtió en el gobernador de Egipto, el pueblo de Israel, que solo eran 60 personas, entraron a Egipto. Y de esa forma fueron preservados de morir de hambre. Cuando salieron de ahí eran ya 2 millones de personas. Es que no había televisión. Pero lo que quiero decir es que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. A pesar de lo horrible, de lo negativo, de lo terrible. Y en medio de las circunstancias más difíciles, aquel hombre dijo: yo estoy dentro de la voluntad de Dios, por tanto no voy a cuestionar lo que Dios está haciendo en mí. Qué lección para nosotros, qué gran lección para cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a hacer algo, mis hermanos. Y lo mejor que podemos hacer por el Señor es predicar el Evangelio. Así de sencillo. Necesitamos predicar el Evangelio. Ya está bien de venir todo el tiempo y estar ahí. Yo siempre digo, llego la broma de los hermanos allá en el templo. Hay hermanos que tienen 20, 30, 40 años de congregarse y siempre se sientan en la misma banca y en el mismo sitio de la banca. La banca ya agarró la forma de ellos. La banca ya se parece a ellos. Ahí se enojan. Si alguien se sienta ahí en ese puesto, se enojan. Pregúntele a los diáconos auxiliares todo lo que les dicen. Pregúntele, se va a asustar lo que le dicen a esos hermanos de 30 años de congregarse. Pero ¿sabe qué? En 30 años de congregarse no se han ganado ni un alma, ni uno tan solo para Cristo.
Yo les propongo un reto. Soñemos. Soñemos esta mañana. Soñemos para este año. Empecemos con algo sencillo. Solo les pido que este año se ganen únicamente una persona, solo una en este año. Yo sé que están pensando, eso no es nada, no, eso es muy difícil. Solo le pido que se gane Cristo, una persona para Cristo, y que la disipule. Yo le voy a dar el material y que la traiga. Si nos ganamos uno para Cristo, vamos a duplicar el número de los que estamos acá. Pero también lo quiero capacitar. Quiero dar unas clases para ustedes. Ya no va a ser escuela ni nada de eso. Ya no los voy a llevar a que prediquen allá a Lepayera. Ya no los voy a montar en un bus. Eso ya no lo voy a hacer. Quiero que ustedes prediquen aquí, ahí donde vive, aquí en San Pedro Sula, en ese barrio, en esa colonia. Ahí yo siempre digo esto. Recuerda las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra. Lo último que dijo, lo último antes de ascender a los cielos. Yo creo que lo último que se dice es muy importante. Lo último que dice quedó registrado allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Dónde viven ustedes? En Campiza. ¿Y ustedes? Sí, ustedes. En Potosí. ¿Y dónde vives tú, Osman? No te entiendo nada. En Los Remolinos. ¿Dónde viven ustedes? ¿Vías? Mabel. Wow. En Altamira, donde vive Coti. Hasta lo último de la tierra. Ese último de la tierra incluye ahí donde usted vive. Yo no quiero que se vaya a predicar a Colomoncagua, ni sé dónde es eso. Quiero que predique ahí en la cuadra, ahí donde usted vive. Quiero que haga el máximo esfuerzo. Ese sueño que usted tiene va a empezar a cumplirse si usted demuestra con su vida que está dentro de la voluntad de Dios. Pero esto no solo se dice, esto se hace, esto es de actuar. Así que yo les pido, yo les exhorto en el nombre de Jesús que este año nos ganemos una persona. ¿Cuántos toman el reto? Voy a preguntar por segunda vez. ¿Cuántos toman el reto? Qué bueno. ¿Sabe que me alegra? Me alegra ver eso. El Señor tiene sueños, cosas grandes para nosotros, pero que no se van a quedar en sueños. Ya no nos lamentemos por lo que nos ha ocurrido. Dejemos eso atrás y empecemos a vivir una nueva experiencia en Cristo Jesús. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Josué, después de ser un esclavo, después de estar preso, pasó a un lugar de privilegio. El Señor quiere llevarlo a un lugar de privilegio, mi hermano. Y ahí es donde vamos a llegar todos por la gracia de Dios. ¿Qué?